Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Seguridad Social, contamos con los doctores Juan Fantini Alvarenque, Eduardo Ábalos, Adrián Trócoli y Mateo Busaniche, que nos hablarán de movilidad jubilatoria, distintas respuestas judiciales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buen día a todos, buenas tardes a todos. Les agradezco que se hayan inscrito. Esta es la última actividad de nuestro instituto y estamos muy emocionados porque realmente creo que tenemos unos expositores de lujo. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Les cuento, la actividad va a ser de la siguiente manera. Cada expositor va a tener más o menos 20 minutos para hacer su exposición, y luego vamos a abrir a través del chat el tema de las preguntas. Lo que les pido es que por favor cualquier pregunta que tengan la hagan ahí, y yo a última, cuando terminemos todo, vamos a leerlas y tratar de darle respuestas a todas. Hacer una breve presentación, así todos conocen al doctor, seguramente muchos lo conocen, pero bueno. El doctor Eduardo Ábalos es abogado, especialista en Derecho Público y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor adjunto por concurso de la materia de Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Ex profesor titular de la asignatura de Derecho Administrativo de la Universidad Blas Pascal, docente a cargo de la materia de Empleo Público en la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad Nacional de Córdoba, docente de la especialización en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, organizada por la misma universidad y por la Universidad Católica, disertante en diversos eventos académicos vinculados al derecho administrativo y previsional, es autor de publicaciones sobre la especialidad, fue secretario relator de la Cámara Federal de Córdoba del 94 al 2004, secretario de Cámara del 2004 al 2014, y desde entonces se desempeña como juez de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, cargo que accedió por concurso, resultando primero en el orden de mérito. Tiene la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar esta tarde de diciembre acá en Córdoba, muy calurosa, compartiendo con ustedes. Creo que ya es una de las últimas actividades del año, así que vamos a tratar de ser breves. Mi agradecimiento al Colegio Público de Abogados, en la persona del doctor Adrián Trócoli, por la invitación, y me siento sumamente distinguido por compartir en panel con colegas camaristas de la Ciudad de Buenos Aires, de Paraná, y con el doctor Trócoli. Bien, cuando el doctor Trócoli me propuso esta jornada, me expresó, bueno, ya que no está conectado, lo voy a decir yo, el interés de dar la visión que de las cámaras del interior hemos tenido sobre los temas de movilidad. Es decir, tratar de hacer un balance de estos 7 años de creación del fuero en el interior del país por parte de las cámaras, luego de el dictado de la causa Pedraza, Constantino, y bueno, y ahora un nuevo capítulo que se inicia con Jiménez, donde vamos a tener intervención en la impugnación de los dictámenes de las comisiones médicas en materia de prestaciones por invalidez. Realmente ha sido un camino que no ha sido fácil, porque era una materia ajena al multifuero de las cámaras del interior, y realmente hubo que tomar el toro por las astas, crear una secretaría previsional donde no la había. Por suerte teníamos secretarías civiles que tenían un plantel bastante grande de gente debido a cómo había sido conformado cuando tuvimos la avalancha de juicio con el corralito financiero, de modo tal que pudimos, gracias a Dios,
vaciar un poco las secretarías civiles para conformar un fuero provisional en la Cámara Federal. Las primeras actuaciones, las primeras decisiones, obviamente tuvimos como faro, como guía, toda la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es el fuero madre, el fuero rector, pero con el correr de los años creo que nos hemos ido emancipando, hemos ido estableciendo criterios propios, y creo que eso ha enriquecido bastante las decisiones, y realmente noto un verdadero auge del derecho previsional a nivel país, donde son muy frecuentes los congresos, los seminarios y el interés de los litigantes por capacitarse en esta materia. Yo voy a dividir mi exposición en dos partes. Creo que tan importante como la cuestión de fondo, es decir, la movilidad en sí, son algunos aspectos procesales que me interesaría también comentarles a ustedes. Otros aspectos que si bien son de fondo, pero no hacen, digamos, a la esencia de la cuestión, sino cuestiones accesorias, para luego pasar a dar un pantallazo de la respuesta judicial del último año, de los últimos años, sobre las últimas, digamos, disposiciones legislativas sobre la cuestión. En primer lugar, debo confesarles que cuando nos abocamos a esta materia, lo primero que advertimos era que por qué la ANSES litigaba gratis. O sea, nos parecía realmente una cuestión bastante atípica, que si bien esto obedecía a una disposición legal, consideramos, y creo que fue una de las primeras decisiones importantes que tomamos, las dos salas de la Cámara de Córdoba, declaramos de oficio la inconstitucionalidad del artículo 21 del 24463. En el caso de la sala que yo integro, la causa Catania Oscar, del 2 de diciembre del 2015. Esta decisión generó recursos extraordinarios que no los concedimos por materia de costas y honorarios no corresponde, porque son temas procesales. En la ANSES se fue en queja a la Corte y la Corte desestimó las quejas por el artículo 280. O sea, les debo decir que tenemos la tranquilidad de que el alto tribunal elípticamente y por vía del 280 decidió mantener nuestra decisión. Yo soy muy observador respecto al 280. Cuando la Corte pone el 280 quiere decir que la decisión de la instancia anterior no ha sido tan mala, porque si no la revocaría de un plumazo. De modo tal que les puedo decir que este criterio, digamos, si bien la Corte expresamente no se pronunció, pero por lo menos dejó firme nuestra decisión. Otra cuestión que nos llamó la atención poderosamente fue por qué el ANSES litigaba con Honda, no acompañando poderes en ningún juicio. Eso obedecía en algún punto a una acordada de la Cámara de Seguridad Social, que creo que estuvo en su momento bien dirigida, permitiendo que los juzgados de primera instancia reservaran los poderes en secretaría, y de allí se fuera certificando para evitar tanto papeleo en la época del expediente papel, de tener que acompañar en cada juicio la acreditación del poder. Sin embargo, por lo menos lo que vimos acá en Córdoba es que los juzgados de primera instancia no certificaban, que no había tampoco actualización de los poderes a medida que iban cambiando los letrados del ANSES, así que decidimos declarar mal concedidos o desiertos cientos de recursos de apelación, porque considerábamos que no podía haber una desigualdad de armas, en el sentido de que a los actores o a cualquier otro justiciable se le exige el poder y al ANSES no. Incluso si es una cuestión de papeleo o de cantidad de causas, en el corralito financiero, digamos que es el referente más próximo que tengo a esta cantidad de juicios previsionales, todos los abogados de los bancos, incluso los abogados del Estado Nacional, que tuvieron que hacerse cargo de defensas en miles de expedientes que acompañaban los poderes. Esto generó muchas quejas a nivel administrativo por parte de las altas autoridades de la ANSES, pero bueno, en realidad nos mantuvimos firmes y hoy en día se respeta a rajatabla esta cuestión. Otro aspecto que nos llamó la atención en los juicios de movilidad, que son el 80% prácticamente lo que tramitan junto con las determinaciones de haberes iniciales, fue que se interponían recursos extraordinarios sobre temas que ya la Corte se había expedido, sobre Badaro, sobre Elif, sobre Sánchez.
Así que decidimos no darles trámite a los recursos extraordinarios, rechazarlos in limine, para evitar, digamos, el desgaste de tiempo de estar corriendo los traslados y luego sacando las decisiones. Incluso hasta hoy pasa lo mismo, después del fallo blanco de la Corte, se siguen interponiendo recursos extraordinarios cuando ya se sabe cuál va a ser el resultado. Otra cuestión que tuvimos que estudiar tuvo que ver con las medidas cautelares en materia de movilidad. Teníamos muchísimos juicios de La Rioja, porque la Caja de La Rioja se nacionalizó, pasó al ANSES, donde había juicios ordinarios con medidas cautelares por movilidad desde hacía muchísimos años, y que no se fallaba la sentencia de fondo. Bueno, en estos casos revocamos las medidas cautelares porque había que lograr una decisión de fondo, y además tuvimos en cuenta el fallo Márquez de la Corte, en el sentido de que en materia de movilidad dictar cautelares implicaría prácticamente fallar la causa y generar, esta es una idea propia, una catarata de decisiones judiciales que quizá el ANSES no esté en condiciones de afrontar por vía cautelar, y que, si bien con la ejecución de sentencias tampoco es lo ideal, pero por lo menos se va haciendo un goteo que mal se puede ir cubriendo. Con respecto a la ley de medidas cautelares, defendimos esa ley, si bien es una ley que tuvo muchas críticas, que contiene 6 medidas cautelares distintas. Si uno hace una lectura de esta ley, esto puede dar lugar, digamos, a un seminario propiamente dicho sobre ese tema. Medidas cautelares que, si bien requieren hablar un poco más o escribir un poco más, pero se reducen a conceptos jurídicos indeterminados, que en definitiva son los mismos que antes: la presunción del derecho y el peligro de la demora. De modo tal que, aun cuando fue muy cuestionada la constitucionalidad de esta ley, nosotros nunca, por aplicar la nueva ley, hemos negado a una cautelar que tampoco hubiéramos denegado por el 230 del Código Procesal. Es decir, para nosotros no ha cambiado sustancialmente mucho. Pero es una forma de ordenar un poco las situaciones, encuadrándolas por lo menos en 3 de esas 6 medidas cautelares que establece la ley. Lo que sí, hemos convalidado medidas cautelares en el tema de los haberes mínimos garantizados, de la gente, digamos, que sin componente público cobraba menos de la mínima por venir, digamos, de una FJP, y que evidentemente el ANSES no se hacía cargo de garantizar el haber mínimo. Y también en los casos de los plus por reparación histórica, que se fueron adelantando a cuenta en la medida que eventualmente adhiriera un actor, y en la medida que tuviese juicio de movilidad o reajuste en marcha, decidimos otorgarle la medida cautelar para seguir cobrando el plus, no obstante no hubiesen adherido al sistema. Veíamos recibos de sueldo donde realmente este plus era más del 50% de lo que estaba cobrando el jubilado. Otra cuestión también procesal tuvo que ver con la habilitación de la instancia. Nosotros sabemos que en la materia basta con un reclamo administrativo para generar el acto de denegatoria, digamos, del reajuste o de la reterminación del haber, para luego, en el plazo de 90 días, iniciar el juicio contencioso administrativo previsional. No obstante, hemos verificado que en algunos casos los jueces de primera instancia, recién en la sentencia de fondo, controlaban estos plazos y declaraban el rechazo de la demanda. Nosotros hemos seguido un criterio de la Corte, el fallo Equity Group, con el Consejo de la Magistratura, del 29 de agosto del 2019, donde dice que los jueces solamente pueden hacerlo en la primera etapa del pleito, pero una vez que comparece la demandada, y en la medida que no oponga una excepción de inhabilidad de instancia, por haberse vencido el plazo, no se puede volver sobre el punto al final. Otra cuestión, declaramos que no es improcedente la caducidad de instancia en los amparos, porque consideramos que es un trámite de oficio, e incluso el trámite en cámara lo hacemos de oficio, o sea, no esperamos que las partes notifiquen, ¿sí? Acá me piden que repita el fallo, se llama el fallo de la Corte, Equity, de Equidad, Equity Group, contra Consejo de la Magistratura, del 29 de agosto del 2019. Con respecto al tema de los honorarios, con la ley 27.423, hemos respetado la voluntad del legislador, que fue subir la valorización del trabajo profesional, que estaba muy bajo con la 21.839. Por esa razón, respetamos a rajatabla los mínimos,
Si en un amparo por mora hay que poner 20 UMAS, se ponen los 20 UMAS, aunque hoy eso llegue a 70 o 80 mil pesos. ¿Será mucho, será poco? No sé, pero el legislador es el que ha fijado esa pauta. De modo tal que puedo decirle que, salvo en juicios de obra pública o en ejecuciones fiscales por muchísimo monto, donde realmente un solo escrito equivalía a que el abogado cobrara 15 o 20 millones de pesos, ahí sí nos hemos apartado de los mínimos. Pero en los juicios provisionales en ningún caso, como en la mayoría de los juicios contenciosos administrativos, ya sea por derecho aduanero, fiscal o administrativo propiamente dicho. Otra cuestión tiene que ver con las ejecuciones de sentencias. En realidad, ¿el Estado cómo paga las deudas? O la deuda es consolidada, digamos, la última consolidación es del año 2000 con una prórroga del 2002, o se paga mediante el mecanismo de la 11672, mediante el texto ordenado del 2014, que tiene que ver con la previsión presupuestaria de la deuda, que creemos que es la forma, digamos, más organizada y sana. Si alguien tiene que hacer un gasto, es lógico que prevea, digamos, el recurso. Esta ley establece que una vez aprobada la planilla, si es antes del 31 de julio, tiene que entrar en la ley de presupuesto del año siguiente el crédito. Si la planilla se aprueba después, va al año subsiguiente, y siempre hay un año de diferimiento de pago, un año de gracia, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en un caso de derecho previsional militar, el caso Curti, del 27 de diciembre del 2016, que una vez que el Estado hizo uso del año de diferimiento de pago, se puede embargar. De modo tal que nosotros aplicamos, y lo hemos aplicado muchas veces, tanto en previsional militar como en los juicios contra el ANSES, vencido, digamos, el año subsiguiente o un año más con el diferimiento de pago, dejar expedita la ejecución y trabar embargo sobre las cuentas del ANSES. Lo cierto es que esto me hace reflexionar de la inutilidad del plazo del artículo 120, que a veces uno pasa discutiendo si rige o no rige, cuando en realidad tengo para mí que solamente rige cuando se le pide a la ANSES que reajuste un haber. Cuando va a pagar una deuda, el retroactivo, se rige por otras normas, que son las de ejecución de sentencias contra el Estado. Igualmente, cuando las partes han pedido astrentes, antes de llegar al embargo, también hemos hecho lugar, pero cuidando de que no se apliquen astrentes retroactivos, es decir, evitar que esto sea una calecita de astrentes que, sin ser aplicados, sin haberse hecho efectivos, se liquiden a cuenta, digamos, en forma retroactiva. Eso también es una práctica que a veces por error se lleva a cabo. Y también en el ámbito, digamos, de las ejecuciones, cuando se ha pretendido descontar ganancias, incluso antes del fallo García, dijimos que esto no constituía, digamos, una situación donde el ANSES debiera hacer de agente de retención. Incluso decidimos que tenía que el ANSES devolver el dinero al contribuyente que se le había retenido. Sin embargo, el ANSES no había retenido los fondos en su momento, de modo tal que el reclamo que quiso hacer el contribuyente contra la AFIP resultó estéril. En definitiva, bueno, después del fallo García ya la cosa está más aceitada y no hay mayores inconvenientes. Pero ya desde antes de García se habían planteado estas cuestiones. Bien, esto a modo de introducción respecto a temas procesales que me parece interesante compartir con el resto de los colegas que nos están escuchando. Yendo ya al fondo, ya al tema, digamos, de la movilidad en sí, bueno, todos sabemos el fundamento de la movilidad, que está en el preámbulo, promover el bienestar general, en el 14 bis, en el 75 inciso 23. Surge también indirectamente de algunos tratados de derechos humanos, fundamentalmente la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, y en algún punto Poblete Vilches contra Chile, de la Corte Interamericana, que es el primer fallo específico en materia de seguridad social. Aunque no es un caso de movilidad, pero los principios que ahí sustentan la decisión son plenamente aplicables. En el Fuero de Córdoba, evidentemente, como dije al comienzo, seguimos las directrices de la Cámara de Seguridad Social y de la Corte, Sánchez, Badaro,
Luego con la ley 26.417 no hubo mayores problemas, no hemos tenido mayores reclamos por la determinación de la PBU en función de lo que establece la 26.417, de modo tal que es una ley que pasó sin mayores conflictos. Incluso en una época notamos una merma en la entrada de las demandas. Sí, el problema comenzó con la 27.426, la Sala B de la Cámara, en el caso Camacho Salinas, del 19 de noviembre de este año, declaró inconstitucional el artículo 2 de la 27.426, por el argumento que ustedes ya todos saben, el desfasaje que se da con lo que se devengó en el 2017, y que en definitiva en marzo del 2018 se tenía que cobrar y no se cobra porque se modificó la ley. Para esta decisión se tuvo en cuenta básicamente el caso Fernández Pastor y sobre todo el dictamen del procurador fiscal ante la Corte que se emitió en octubre del 2019, pero que hasta ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido. Pero nos parece que, dada la doctrina judicial de la Corte en la materia, muy difícil que sea parte del dictamen del procurador fiscal ante la Corte. Con respecto a la 27.541, en la sala que yo integro el 22 de octubre de este año, declaramos constitucional la ley, en el sentido de que reúne en algún punto los requisitos del artículo 76, incluso no merecen reparos constitucionales la potestad delegada en sí misma. Es decir, ustedes saben que la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a dictar reglamentos delegados, en la medida que las bases de la delegación sea por un tiempo determinado y se trate de un marco de emergencia pública. Ahora bien, el problema no es la facultad delegada en sí, sino el contenido de los decretos, que ya no el tema es si viola la delegación o no, sino si realmente violan la movilidad que es necesario mantener. Ojo que, a ver, por movilidad entendemos que no quiere decir que el jubilado cada vez tenga que ganar más, ojalá si fuese, sino que por lo menos vaya al supermercado todos los meses y pueda comprar la misma cantidad de mercadería, es decir, mantener el poder adquisitivo de la jubilación. De modo tal que en el caso que tuvimos que abordar, no había un planteo trabajado, sino que al expresar agravio se habló genéricamente de la inconveniencia de estos decretos, y lo hemos diferido para la ejecución de sentencia, ¿sí? Creo que, a ver, si uno tuviera que plantear estas cuestiones, sería mejor que los letrados, como hecho nuevo durante el trámite del proceso, plantearan esto y argumentaran, se le correría traslado a la ANSES y pudiera llegar el caso a fallo con un debate de puro derecho sobre la cuestión. Cuando a veces, al expresar agravios, se arguye la inconstitucionalidad, es muy difícil abrir a prueba el recurso para hacer cálculos, porque por más que uno sepa, por lo que leo, por lo que escucha, o por otros fallos, que estos decretos han sido insuficientes en términos de movilidad, tenemos que acreditar, digamos, en cada caso, o por lo menos en algunos casos, para luego remitirnos a este desfasaje numérico, ¿sí? De modo tal que es muy importante que las partes faciliten al tribunal poder expedirse oportunamente. Y sobre la 27.609 no hemos tenido todavía en condiciones de resolver ningún planteo. Con respecto a, y con esto para terminar, hago un panorama del resto del país. Bueno, de Paraná no me voy a referir, ni tampoco de la capital federal, porque en una de esas mis colegas se refieren a eso. Pero les puedo decir que tanto Bahía Blanca, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia han sido básicamente concordantes en las soluciones, sobre todo en Mar del Plata en el último fallo que se abrió hace poco, no en el primero, en el sentido de convalidar la constitucionalidad de la ley, convalidar la potestad delegada, pero poner en telejuicio los números. Es decir, con los cálculos en la mano, poder establecer si el incremento del 2 bis 20 satisface el requisito constitucional de movilidad de los haberes jubilatorios. ¿No es cierto? Que es una cuestión de prueba, ¿sí?
básicamente con distintos matices, todas las cámaras del interior han convalidado esta situación. Algunos han diferido, otros lo han visto más claro, otros han hecho los cálculos y han dado la propia pauta de reajuste, como la Cámara de Mar del Plata, el 8 de noviembre, que estableció un porcentaje determinado por el año 2020, que si no me equivoco era algo así como el 55%. Otros, como la Cámara de Salta, estableció una comparación con el índice de la ley de alquileres. Acá me pregunta cuál es el fallo de Mar del Plata. El de Mar del Plata, hay dos. Digamos que les puede interesar es el último, CIER-NILDA, del 8 de noviembre de este año. Porque ahí cambia el criterio anterior y establece que sí los decretos se consideran que no han respetado la garantía de movilidad. ¿Sí? Creo que, en definitiva, no me voy a explayar sobre cada fallo en particular, porque me parece que todos los conocen, todos, al menos en los últimos foros de previsional se ha hablado de los mismos, pero me parece que, más allá de un criterio distinto, con algunos fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, creo que es muy sano el debate que se está generando a nivel país, porque yo no sé si será por el multifuero, o será porque tenemos poca experiencia en materia previsional, pero vemos que muchas soluciones audaces y novedosas han salido en los últimos años del interior del país. Y creemos que esto ha sido enriquecedor, ¿sí? No sé si tendremos la razón o no, pero creo que este debate es enriquecedor. Más aún cuando estamos frente a una situación que desde el año 88 existe emergencia previsional, ¿sí? Básicamente van a ser 40 años o 35 años que estamos en emergencia, y realmente no se avisora una salida pronta, digamos, de esta situación. Y en definitiva, frente a las emergencias, el sector que siempre es la válvula de ajuste es el sector de los jubilados, porque eventualmente ellos no pueden parar el país, no pueden, si hacen una huelga, generar un incremento de su haber, porque obviamente no sería tan eficaz como puede ser algún servicio esencial o alguna otra cuestión. Creo que en definitiva las herramientas normativas que tenemos, obviamente que conllevan a lograr este máximo estándar de movilidad para los jubilados, aplicación de los tratados de derechos humanos mediante, pero evidentemente las cuentas públicas no acompañan esta aspiración. Creo que desde el Poder Judicial, y esto es lo difícil para nosotros, decidir cuestiones cuando tenemos que involucrarnos en el presupuesto público. Porque nuestras decisiones implican, digamos, que el Estado saque recursos para destinarlos a un lugar donde no tenía que ser previsto hacerlo, ¿sí? O que emita moneda, lo cual genera la inflación que tenemos en estos tiempos, ¿sí? Creo que no hay que perder la esperanza, y bueno, en fin, me parece que está muy bueno poder seguir debatiendo, y les agradezco su atención, y estoy dispuesto, si hacen alguna pregunta, a responderla lógicamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Ábalos. Muchas gracias. Súper interesante todo lo que nos ha charlado. No sé si hay... Bueno, entonces, les cuento que el doctor Juan Fantini es juez federal a cargo de la vocalía 3 de la excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social. Es docente universitario de la UBA, de la UCES y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente universitario en actividades de posgrado en la Universidad de El Salvador, en la Kennedy también. Es publicista en diversas revistas y suplementos especializados en materia previsional, como la revista de Jubilaciones y Pensiones, El Dial, RIUS y Editorial La Ley. Doctor Fantini, le doy la palabra. ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir la actividad con los colegas camaristas del interior y poder hablar al foro de los abogados con los cuales interactuamos diariamente. Yo creo que lo del doctor Trockel es una estrategia
para reservarse la palabra para el final, pero me parece que está bien, porque es el dueño, está dentro del concepto de dueño de casa y está bien que cierre él. Más allá del chiste, yo voy a arrancar por unas consideraciones en torno al tema o al nombre que le pusieron a la actividad, y después voy a hacer grandes consideraciones generales sobre el tema, porque los tiempos que estamos viviendo no creo que sea un tiempo para grandes definiciones, pero sí para entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está ocurriendo, por qué hay distintos puntos de vista, lo cual es para celebrar y para seguir fomentando, pero no es para grandes respuestas, no es para grandes definiciones de fondo. Y ahí creo que hasta el máximo Tribunal de Justicia del país tendrá que hacer su propia autocrítica, porque el último fallo de movilidad que tengo conciencia, por todo lo que estudié hasta ahora, es Badaro, o sea que es del año 2008. ¿No? Es el último fallo de movilidad. Si es tan importante la temática para un tribunal que se jacta de ser protector de la tercera edad en la República Argentina, su dimensión estratégica política le impone lo que algunos han dado en denominar la cronoterapia o la prudencia en exceso en cuanto a dar definiciones concluyentes sobre este tema, ¿no? Yo, para otras charlas, he preparado la cuestión de las acciones colectivas, las acciones de clase en materia provisional, y creo que el doctor Trócoli estaba involucrado en el caso Lesaún, y fíjense que todavía no definió el caso defensor del pueblo de la nación para darle al día de hoy, ¿a cuántas personas puede ser que no les haya alcanzado el Badaro? Debe haber menos de 5.000 personas que no deben tener su Badaro ganado, o por lo menos reconocido judicialmente. Y el tema es importantísimo, ¿no? Porque el día que las acciones de clase en este tema se definan, esto fíjense lo que involucró el caso Castro. El otro día, repasando pues un tema que para mí, algún día por ahí hago la tesis doctoral, me volveré grande y tendré tiempo de estar sentado. Menara Victoria, recién la Corte definió que ante los amparos individuales pueden estos quedar fuera del alcance de los que un juez, como puede ser en ese momento el doctor Strasser, que estaba frente al juzgado número 2, decidiera que todas las cuestiones relativas a la movilidad de la ley 27426, el caso Castro, quedaran concentrados bajo su jurisdicción. Así que bueno, esa es para la cuestión, la dimensión estratégica, no nos olvidemos nunca de eso, porque parece que se vive tan rápido en la Argentina, ¿no? Blanco es el fallo que se hace cuando está el señor de la katana, esa arma que no está reconocida por el Registro Nacional de Armas, que estuvo durante muchos meses prófugo, y lo encontraron en un momento. Una lluvia de piedras también, muchos palos para gente que fue a reclamar sus derechos, y después la actitud de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que un día metió palo y otro día quedó expuesta a un montón de golpes y de daños, ¿no? Todo eso pasó en Argentina, todo eso es el momento de Blanco, es un momento durísimo, es un momento muy álgido, y que me da vueltas en la cabeza, y que voy a decir algunas cosas con respecto a eso. Si me dicen que tengo que hablar de movilidad jubilatoria, entonces digo lo de Blanco, digo lo de, ¿cómo se llama?, lo de Badaro, y no puedo decir lo de Blanco, que es saber inicial. Y la Corte, lo único que ha hecho en los últimos tiempos es reeditar el IF. ¿Quién habla? Ya creo que a esta altura del partido me puedo hacer propietario. Creo tener la virtud de haber provocado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga que decir el IF 2, que es Blanco. Es decir, lo último que tenemos de la Corte en este tema es un fallo de haber inicial. Es raro hablar de tiempos de haberes iniciales sin movilidades consecuentes, porque el IF es Badaro, pero no hay fallos de movilidad. Ejemplos:
desde González Sarmiña, aquella vieja época que se quiso extender el Chocobar, Cirilo, Verón con B larga, Ángel, la Corte nunca permitió que las cámaras, sobre todo la Cámara Federal de la Capital Federal, extendiera un parámetro que ella misma había puesto para un periodo posterior. Siempre la sancionó a la Cámara de Seguridad Social. González Sarmiña, Cirilo, Verón, que es la Sala 2, que siempre fue la más proactiva al reconocimiento de los periodos de movilidad o de inmovilidad, según como los querramos definir, en donde no había pauta, o cuando la pauta legal fuera, como dijo Badaro, siempre le decía yo a los abogados, ¿qué es inconstitucional? No, es insuficiente. Es una inconstitucionalidad por insuficiencia la que vivimos, cuando se convalidan disposiciones legales que, por ejemplo, pueden establecer la única emergencia seria que debe haber tenido la República Argentina en los últimos años, que es durante los periodos del COVID. Bueno, bien. Entonces, movilidad jubilatoria. No me gustó jubilatoria. No hubiera puesto movilidad previsional, pero es muy trillado. Pero jubilación, primero que no existe más. La prestación por vejez es la que habla la ley 24241, pero sabemos que tiene que ver con nuestros queridos jubilados. Un concepto, un colectivo indefinido al cual la emotividad de cada uno de nosotros puede ponerle el contenido que más lo emocione. Yo, por ejemplo, he sido criado por 2 jubilados que me adoptaron, que cobraban la mínima. O sea, mire si yo puedo saber lo que es lo emotivo de hablar de un tipo que trabajó más de 30 años, aportó y murió cobrando la mínima. Pero no se trata de eso, no se trata de emotividad, no se trata de pensar si fuera mi papá o si fuera alguien conocido, sino que se trata de cuentas públicas, de una dimensión estratégica muy, muy elevada. Y distintas respuestas judiciales, y eso sí me interesa, ahí sí voy a ir. ¿Por qué hay distintas respuestas judiciales? Porque la Corte lo provocó. Iskowicz es el puntapié inicial de todo esto, y le gusta a la Corte, porque en blanco lo vuelve a mencionar. O sea, es consciente, es como decía el doctor Ábalos recién, ¿no? Hay una tríada, Pedraza, Constantino, Jiménez, que va a abrir la cuestión, ¿no? También está Escuela Santa Marina, que podríamos sumar en este tema, que es el tema que las cámaras federales también se hagan cargo de las cuestiones relativas a aportes y contribuciones de obras sociales, pero le dice a las cámaras federales del interior, pero después de última le ponemos que es inapelable y ustedes no van a tener que ni intervenir. Pero federalicé el tema, abrí la cuestión, porque lo que quiero es este periodo, un periodo de incertidumbre, un periodo en donde la respuesta la dé la segunda instancia, y ahí esté la cuestión. ¿Es suficiente, insuficiente? ¿Es constitucional, es inconstitucional? ¿Qué ocurre luego que se suspende? Suspender la movilidad no es lo mismo que haberla sustituido por otro parámetro, que fue lo que pasó entre la 27.426 y la 26.417. En la sustitución, usted no estableció un mecanismo correcto, claro, o dígalo con todas las letras, le sacó 5 puntos a los jubilados. ¿Es confiscatorio o no es confiscatorio? Y ahí, por ejemplo, la Corte le dio una cátedra, pero una cátedra del mal, que es Quiroga Carlos Alberto, que es como decir detective en guaraní, averiguaré cómo es el concepto confiscatorio para determinar si es un 15% o no dañino, la manera en que la PBU quedó determinada una vez que redeterminé y actualicé la PC y la PAP. Entonces, yo soy conocido porque soy un tipo malo, ¿no? Un tipo malvado, una persona que no tiene emotividad alguna, y entonces, por lo tanto, doy malas noticias. Quizás la realidad sea que soy un tipo pesimista, pero lo único que no he querido es caer en algo que critico yo propiamente, que es la demagogia judicial. Ese es el punto al cual yo me le alejo, ¿no? Por eso no voy a dejar de ser receptivo de las opiniones contrarias, de analizar los términos de las sentencias, más allá de que no las voy a criticar en este contexto, sino que voy a tratar de entender por qué estamos viviendo el contexto. Y la Corte en Iskowicz eliminó el único artículo, el 19 de la 24463, única disposición legal que establecía la obligatoriedad
de las instancias inferiores a la Corte de seguir su jurisprudencia de manera obligatoria. Cuestión que queda al día de hoy bajo las reglas generales de que el deber moral del juez de seguir un fallo, como él mismo dice, en blanco, hasta tanto el legislador no dicte otra ley. Perdón, doctor de la Corte, ¿cuándo dictó usted fallo blanco? Y en diciembre del 2018. Discúlpeme, había arrancado la 27426. Sí, claro, lo hice 9 meses después, como lo hice con el IF. Vio que arrancó la 26417. Bueno, yo en septiembre hablé del IF. Y entonces cuando hablo, tiro la cuestión hacia adelante y digo, el legislador deberá sacar una nueva ley. Y la verdad que yo conozco mecanismos dentro de la Constitución que dicen cómo se puede motorizar la sanción de una ley. Y alguna vez hubo una ley de movilidad jubilatoria, único caso de veto íntegro, que se habían consensuado las fuerzas opositoras de ese momento, a ese oficialismo de ese momento, y sacaron una ley de movilidad y de redeterminación. Y sin decirlo con letras claras, seguía la jurisprudencia de la Corte. Era el IF, era Badaro, era el 82% del salario mínimo vital y móvil como haber jubilatorio mínimo, que después algunas de esas cosas fueron receptadas en la 27426. Fue vetado íntegramente. Pero las fuerzas opositoras no recurrieron al artículo 83 de la Constitución porque hubiera bastado que solo se reiterara ese criterio para que fuera ley. Pero es más lindo decir que hay un malo allá cuando todos estos usufructuaron la condición del jubilado y cada uno hizo lo suyo, porque una cosa es legislar en la oposición y otra cosa es gobernar. Y entonces, hay distintas respuestas judiciales porque la Corte lo provocó. Después vino una ley del Congreso que derogó el artículo 19. Y entonces estamos viviendo esto, donde aparentemente, ¿quién quiere tener la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién saca el fallo más favorable? Y lo cierto es que esto es una definición estratégica porque la Argentina tiene 2 vías de financiación. La financiación es interna o es externa. Y hay políticas públicas que pueden acompañar o no. Hoy hay un casi 50% de la población argentina que vive de manera directa o indirecta de los recursos previsionales. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad que tenemos. Entonces, no voy a hablar de los fallos, pero sí me interesa saber que desde la 26417 a la 27426 está el interrogante de Fernández Pastor. Y le gusta a la Corte usar los apellidos Fernández. Debe haber algo ahí atrás, ¿no? 27426, Fernández Pastor. Y se llama Miguel Ángel Fernández Pastor, nada más que es el apellido doble. Y entonces nos traen tesis doctorales para tirar para arriba. Por ejemplo, ¿existe derecho adquirido a la movilidad? ¿Hay posibilidad de introducirle una variante entre lo devengado y lo percibido? El ejemplo que quiere poner la doctora Camarata cuando agarra y dice, no, lo que pasa es que recién se habría de perfeccionar la movilidad cuando el señor llegue a marzo del año siguiente. Pero la realidad, dicen otros, es que septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2017, no me pagaste la movilidad, no me pagaste ninguna. Entonces jugar los políticos, ¿viste? Semestral, trimestral, con o sin empalme. Bueno, sin empalme, te lo que sacaron. Y ahí hay que decirlo, lo que te sacaron, ¿es confiscatorio o no es confiscatorio? No lo analicen los parámetros de confiscatoriedad, porque es quizás repulsivo que usted diga que esto es una litigación de menor cuantía. Porque así sean 5 pesos, a los jubilados hay que pagárselos. Yo eso lo entendí hasta acá como algo inalienable e indiscutible cuando se habla de haber inicial. Pero no así cuando se habla de movilidad. Entonces, en Badaro la Corte terminó dando un 88,57% de movilidad, cuando en un considerando lo comparó con el costo de vida, eligió el índice menor. Ahora, si lo elige el político, el índice menor es
para un gran debate. ¿Por qué el menor? ¿Por qué no el mayor? Como Rosenkrantz cuando le dice a sus colegas, ¿por qué el debate entre el RIPTE, la RIPTE dice él, ¿no? La RIPTE y el ISBIC es solamente para ver cuál da más. Entonces, la 27426 no es la ley de blanco, y la Corte lo sabe. Por eso redacta en futuro el considerando 25. Pero también sabe que en su casa él no va a comprar la tesis de los índices que ponga ni la reparación histórica, artículo 5 de la ley, de la ley 27260, ni el artículo 5 del decreto 807/16, que yo lo declaré inconstitucional, ¿no? Ya hace rato, listo, no digamos más nada, ni el artículo 3 de la 27426. En todos lados es la misma secuencia de índices. Pero la Corte lo dijo, no, bueno, usted no se sometió voluntariamente a la reparación histórica, listo, entonces sale de acá. Lo otro no, porque no hay retroactividad en materia previsional, en materia de movilidad. ¿Por qué? Porque la política nunca paga una movilidad para atrás, pero en los saberes iniciales sí hay retroactividad, porque tengo que sacar la foto de las últimas 120 remuneraciones. Entonces, yo veo que el escenario no es de grandes definiciones, sí es de definiciones interesantes, sí es de definiciones polémicas, de definiciones que abren a la discusión. Si yo suspendí, como dice Bahía Blanca, si yo suspendí la movilidad, después cuando se reinstauró con la 27609, otra vez la política hacia atrás no te da nada. No, discúlpeme, perdone, después que suspendió, cuando volvió, me tiene que decir qué ocurrió. Y le dice, mire, tiene la 27541 y los decretos que hasta se autoprorrogó facultades para extender la posibilidad, como lo va a señalar seguramente el doctor Busaniche, y entonces eso es reprochable constitucionalmente. Y entonces, yo busqué, porque hago el esfuerzo de buscar. Fallo de movilidad no le encontré, ¿está bien? Entonces, lo que sí encontré fueron dos Fernández más, que son Fernández Osvaldo, del 7 de febrero del 2019, ya lo había encontrado hace rato y lo citaba en mi sentencia, y otro del 4 de junio del 2020, que es Fernández Miguel Ángel, donde a la Corte le gusta decir ahora con todas las letras, en el año 2020, o sea, 11 años después, que él dijo IBIC cuando dijo el IF. Esto es algo que ya tengo escrito en varios lados, que es que a la Corte no le gusta hablar de índices. Pongo siempre el ejemplo de Sánchez María del Carmen 1 y 2. Si lo importante hubiera sido el concepto del índice, no le hubieran ido a golpear la puerta a la Corte y le dicen, discúlpeme, maestro, usted mandó a pagar con un índice que es el INGR, pero discúlpeme, desde septiembre del 93 no se publica más. Y usted lo mandó a aplicar hasta marzo del 95. Dijo a la Corte, ningún problema, aclaratoria, listo, extiéndase hasta marzo del 95. ¿Analiza la justicia el costo económico de los índices de lo que se debate en las sentencias? ¿Tiene información de primera mano, como le pidió siempre la Corte a la Administración Nacional de la Seguridad Social, que le diga cuánto le cuesta la seguridad social del país? Para saber el impacto económico, desactivó su propia Secretaría de Impacto Económico. Si hubiera algún fallo, si hay un fallo en la historia argentina que tiene la necesidad de justificar el impacto económico de sus decisiones, es lo previsional. ¿Y saben qué pasó? En tiempos de Rolón Zapa, la Corte sacó Chocobar. Y la Corte, 10 años después de Chocobar, sacó Sánchez María del Carmen. Qué lindo es decir, te correspondía un 63 y pico por ciento, cuando te dieron 13,78%, pero pasaron nada más que una década y las personas ya tienen cosas juzgadas. Andino, Cortiñas, Ibáñez, no vengas a poner en peor situación al único apelante, etcétera, etcétera, etcétera. No permitir Furlan, Pucheta, como hizo la Sala Tercera en algún momento, el revisionismo de darle al jubilado la posibilidad de redeterminar un haber con índices anteriores, por más que la retroactividad sea 2 años para atrás del nuevo juicio y todo lo demás. Entonces, por eso soy tan escéptico, porque miro todas estas variables, veo todas estas jugadas, y por eso no tengo esta cuestión de entusiasmarme. Por eso nosotros sacamos un fallo de la fuente hace poquito, ahora lo vamos a modificar, otro cachito, que es el haber inicial,
de darle el ISBIC a todo cristiano que ande por la vida con remuneraciones anteriores a marzo del 2009 y que éstas sean debidamente actualizadas con el ISBIC. Eso ya es innegable, por más que haya una nueva ley, porque esa ley no es la ley que la Corte pidió, porque la Corte pidió una ley que sabe que no va a salir y que entonces, mientras tanto, en el ámbito judicial, la autoridad judicial va a tener que jugar con las reglas que la Corte le puso, que es ISBIC. En pauta de movilidad, de jubilación, de pauta movilidad jubilatoria, no puso ninguna. No la conozco todavía, no la sé. Juega con el 280, como decía el doctor Ábalos. Yo no voy a hacer acá una tesis constitucional del nivel de cosas, solamente voy a enseñar un caso. Betancourt, 280 con aclaratoria de 280. Esa es la Corte en materia previsional según los tiempos que corren. Quiroga Carlos Alberto, un fallo, el no fallo que no quiso rechazar una demanda, y el doctor Ábalos recién decía, no, en mi jurisdicción no me tocó mucho de PBU. Ahora en el fuero de la capital federal, ¿quién es la vedette? PBU. La vedette es la PBU. Ahí estamos tratando de ponerle el lineamiento de los jueces de primera instancia para que se jueguen a encontrar configurado el supuesto de confiscatoriedad que habilita a la redeterminación de la prestación básica universal. Para cerrar, y para exponerme a todas las preguntas que quieran, que es lo que más me gusta, ojalá me hagan muchísimas preguntas. La Corte, me gusta a mí Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, Doc? Y entonces, lo viejo es nuevo. ¿Cómo es que lo viejo es nuevo? Claro, la Corte cuando quiso decirle que no a las retenciones del campo, sacó un fallo llamado camaronera patagónica, y le dijo al gobierno de turno, lo que hizo aquel gobierno es inconstitucional. Si tú haces esto, es tan inconstitucional como lo hizo el otro gobierno. Es muy lindo eso me gusta a mí, porque me parece que es una buena manera, digamos, de que la Corte maneje sus tiempos y sus limitaciones. Entonces, ¿qué les voy a recomendar que vayan a ver? El 7 de octubre de este año, la Corte sacó el fallo Pino Severino y otros contra Estado Nacional, Ministerio del Interior. Entonces me dice, ¿y qué tiene que ver esto con lo previsional? Bueno, primero y principal, la política antes, y ahora ya la justicia parece que compró también el mismo argumento, nos gusta hablar de lo previsional militar. Existe lo previsional militar, y si bien la política en un momento dijo, yo voy a hacer un superente previsional que reúna todos los regímenes, que casi le falta poquito. Son uno. Quien te habla, por ejemplo, le pega un corchazo a la 24018 y está ahí, no sabemos dónde está la 27546 y todo lo demás. Entonces, la política, si pudiera agarrar ahí a todos estos jubilados son todos iguales, y los meto acá. Entonces, también es interesante preguntarse cuando la Corte habla por defensa propia, ¿no? Y no tanto en representación de los vulnerables. En Pino Severino declara la inconstitucionalidad, escucha bien porque esto es muy bueno, de un decreto de 1997. Es un decreto de necesidad y urgencia, que no respetó, valga la redundancia, porque no podía, porque la ley 26.122 sale después, que es la que dice cómo el Congreso de la Nación le puede convalidar un decreto de necesidad y urgencia al Poder Ejecutivo. ¿Y qué hizo ahí? Bueno, mirá, primero hubo una ley, que también en la Argentina preguntarse por una ley es como preguntar, discúlpame, ¿es después del 83? Es ley. Ahora, si es antes del 83, es cuasi ley, es el amorfismo de decreto ley. O sea, la Argentina tiene muy poco tiempo de democracia, ¿no? Es lindo eso también reflexionarlo, pero ley hay desde el 83 en adelante. Y entonces una ley le dice a la gendarmería, mire, ustedes hasta acá no aportaban después de retirados. Ahora van a aportar, como lo hacen los militares de carrera. Entonces, y le van a aportar lo mismo que, por ejemplo, la policía, la 21965, van a aportar un 8% de sus saberes. Y se debatió, dice, bueno, escúchame, a un retirado que hasta acá no aportaba, si hoy aporta, ¿no le estás reduciendo sus saberes? No, dice, no, eso no lo veo así, dicen, no vemos que reduzcan. Claro, hablar de no reducción, como bien señalaba el doctor Ábalos, una cosa es hablar de cuánto menos te vale el dinero. Yo ya lo escribí eso, no es una respuesta que deban dar los jueces en juicios que van hacia atrás. Yo no puedo decir cuánto tiene que valer la moneda.
no me corresponde, aparte no me compete ni nada por el estilo. Pero no es en la justicia donde va a haber una solución al poder adquisitivo de la prestación. Pero es esa la cuestión. Entonces, en tiempos donde hay incrementos nominales, es como cuando mis empleados festejan que a la justicia nos aumentaron los sueldos. Y sí, lógico, en la cotidianeidad, medianamente podemos decir si salimos pardo o no, pero en el resultado final para todos los que convivimos en la sociedad es malísimo, es nefasto. Es nefasto. Es nefasto. Y algún día esto va a tener que frenar. Lo frenó uno que gobernó diciendo cirugía mayor sin anestesia. Ahí está. La Argentina se amputó el aparato productivo del país, la convertibilidad, con lo que aspiran muchos, que un dólar valga un peso, etcétera, y todo lo demás. Entonces, esa parte la dice, no, es origen legal, listo. Me interesa lo otro, venga, o sea, como diciendo, la 27.541 la sacó el Congreso, ponele que está bien. Ahora voy a ver qué hizo el Poder Ejecutivo. Vino el Poder Ejecutivo un día y dijo, no, mire, la necesidad y urgencia es terrible, así que en vez del 8 van a aportar el 11. Pero ojo, es en términos de igualdad, como aportan otros también, un 11%. Y ahí la Corte se lo fulmina. Le dice, es inconstitucional el decreto, por distintas razones. La pregunta del millón, y esto sería lindo si el doctor lo quiere desarrollar o no, el doctor Mateo, el Congreso de la Nación, con esos decretos del Poder Ejecutivo del 2020, ¿qué hizo? ¿Los convalidó? ¿Los reprochó? ¿Los anuló? Yo sé que alguna parte de la justicia lo declaró inconstitucional. La Corte puede ser que le guste esa cuestión. Pino, Severino y otros, hace rato que la Corte no le convalida al Poder Ejecutivo nada. Blanco es una no convalidación al Poder Ejecutivo. No eres tú quien tiene la capacidad para determinar una secuencia de índices para determinar una vera inicial. Lo debe hacer el legislador. Bueno, yo no sé si los ministros de la Corte saben de los legisladores que tenemos, pero esto no es Suecia, esto no es Noruega. Los legisladores argentinos no están con el timing de estar legislando para la problemática actual de los argentinos. Eso se lo dejan al Poder Ejecutivo para que le salga bien o le salga mal. Si encima hace otras cosas malas, peor todavía le va a salir, cada vez va a ser más caro que el Poder Ejecutivo tenga que hacer esto. Pero la Corte, en una democracia quizás de mayor avanzada a la que realmente tenemos, considera que es el legislador el que tiene que establecerlo. Bueno, yo solamente para cerrar con una perlita, toda la jurisprudencia de la Cámara de la Seguridad Social fue, en un inicio, alejarse de los índices que traían las leyes. ¿Cómo terminó la cuestión? El único plenario de la Cámara Federal de la Seguridad Social luego fue rectificado y modificado para volver al índice de la ley. No era el índice el problema, sino la metodología y la inflación. No sé si es para decir, es la inflación estúpido, como diría Bill Clinton si fuera ministro de Economía de la República Argentina, pero lo cierto es que, mientras tanto, vamos a tener que vivir este escenario de multirespuesta, que lo que hace es entretenernos y activarnos en nuestra actividad diaria y cotidiana, y que celebro que se haga de la manera más democrática posible. Muchísimas gracias. ¿Por qué el criterio de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es aplicar a los activos la tasa de interés activa? Actualmente la única sala provisional que lo hacía, la 2, abandonó el criterio, siendo que los créditos en ambos casos son alimentarios, y en el caso de los pasivos existe mayor vulnerabilidad por pocas o malas posibilidades de otro sustento. Vi ahí un poquito recién que está entre los participantes el doctor Gustavo Nader, que es contador, y si no, consúltenlo con todos los abogados. La tasa activa, la Cámara del Trabajo después la abandonó también, se fue para las operaciones de préstamo, el valor de... Decía un economista, dice, ¿quiere saber usted el valor del dinero? Pídalo prestado. Entonces, a partir de ahí la Cámara del Trabajo fue por la tasa de interés que tiene los préstamos interbancarios, etcétera, etcétera. La tasa de interés activa no existe más, como tasa de interés es nefasta, y por eso la Corte, cada vez que tuvo que hablar con esto, la última vez que lo hizo fue en el fallo Cajáis, con H intermedia como el defensor de Racing, que había nacido en Boca, Cajáis,
que incluso solamente hubo un voto en disidencia del doctor Maqueda, que se jugó por la tasa de interés activa. Yo no le puedo decir, lamentablemente, que vamos a volver a esa tasa de interés, y lo que sí les sugiero es que a todos los que tienen ganado los juicios, cuando hagan las cuentas, lo podemos ver y saber a ciencia cierta, comparando entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, cuál es el resultado que tiene como recomposición del valor del crédito. Pero sí, la sala 2 lo abandonó. Sí. Y el fallo de la Corte es así. Después, obviamente, creo que si el doctor Ávalo me ayuda, en la Cámara Federal de Mendoza se sigue sacando todavía fallos con tasa de interés activa y la Corte le aplica 2.80. Creo que es así. No sé, Eduardo, si estoy equivocado. No conozco, la verdad que no sé. Yo sabía de alguna sentencia de Mendoza que podía haber salido con tasa de interés activa y que la Corte lo convalidó por 2.80. Pero después, cuando le ha tocado, cuando ha decidido, que lo hizo, mirá vos, en tiempo de la 27.260, y la tasa pasiva está en el artículo 6 de la ley 27.260, que la Corte hace 3 días también volvió a sacar otro fallo, Benzi, en donde convalida el artículo 6 de la Ley de Reparación Histórica con el alcance de cosa juzgada para los acuerdos homologados. Bueno, en el último párrafo del artículo 6 de la Ley 27.260 está la tasa de interés pasiva para la propuesta de homologación de convenio para la reparación histórica. Tiene origen legal. Hospitales Josefa, desde ahí en adelante, siempre la tasa es pasiva. Bueno, doctor, impecable, impecable acá, todas palabras de agradecimiento y... ¿Y Frasino qué preguntó? Y Frasino preguntó, a ver, que se me estaba cortando justo. Después es lindo el debate que hay cuando decimos por qué en las sentencias previsionales hay una sola tasa de interés, que hubo un ejemplo en Dolores en un momento determinado que quisieron agregar una tasa de interés en etapa de ejecución. Está la otra postura de si vamos a recurrir al Código Civil y vamos a permitir el anatocismo. Bueno, hay un montón de experimentos también en torno a esa cuestión, que es el tema de decir, bueno, acá en la Argentina solamente las sentencias provisionales por ahora van con la tasa de interés compensatoria. Es por la no disposición del dinero en tiempo y forma, pero no tenemos accesorios, moratorios, punitorios, resarcitorios, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión, también un debate muy interesante en torno a la tasa de interés. A ver, el doctor Frasino pregunta, ¿algún comentario por la diferencia entre el IPC, inflación, versus la ley de movilidad más los decretos presidenciales que estuvo vigente desde el 3 del 2018 hasta el 3 del 2021, en la que la diferencia fue del 15,93% para la mínima hasta el 26,23% para la máxima? Bien, él lo sabe, ya se lo he dicho varias veces y ahora lo vamos a compartir en público. Yo estoy esperando a que se configure un periodo. La Corte habla cada tanto, y cuando Zaratustra habla por periodo. La última vez lo hizo por el 2002-2006. Para mí, para quien te habla, es entre marzo del 95 y diciembre del 2006. O sea, ese 88,57% te lo divido en la totalidad de años y te da un 8% anual, que es más o menos el valor de la movilidad en tiempos, digamos, de economía estable, que es con lo que nació la ley 18037. Más o menos eso sería la lógica en un país razonable. Por eso de Prati, que eran las rentas vitalicias en dólares, dice, no, un 4% de movilidad es una cosa de loco, vamos a dar los aumentos generales, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que les digo es, tienen que señalar concretamente cuándo arranca el periodo. Evidentemente arranca en el último trimestre del 2017, y después tendrán que ver cuándo hacen el corte, cuándo cierran. Entonces, yo por ejemplo, te lo he dicho en Torterola, en Colman Torales, yo banco hasta acá que te hayan sacado el 15%, perdón, no te sacaron un 15%, te sacaron hasta un 5.75 entre el 14,6 y el 9,5 de la 26.417 a la 27.426. Bien, ahora resulta, como decía Ábalos recién, que si yo te hubiera dado la movilidad de la 27.426, hubieras tenido una recomposición de casi 10 puntos más, 9 puntos más, en comparación con lo que fueron los aumentos generales otorgados por el gobierno en la lógica de la 27.541 y sus decretos.
Bueno, cerrame un periodo y decime, como le dijeron en Badaro, del 2002 al 2006, del 95 al 2006 para mí, vos decís y ahí comparalo. Yo, el índice del precio al consumidor, ya lo señalé en una sentencia que era de Fernández Pastor también, la jurisprudencia no lo eligió nunca. Hay una mala palabra en los fallos de la justicia que es la inflación no se usa. Y de última se entiende por omisión que la inflación es responsabilidad del gobierno por su disposición, ejecución y gobernabilidad, y responsabilidad de la política pública en términos económicos. Ahora, es gracioso que el Fondo Monetario Internacional haya insistido por la aprobación de la ley 27426 y que hoy, ¿cómo te puedo decir? En la trampa discursiva, Pichetto, que fue el candidato al vicepresidente por la otra fórmula, dice, en un diálogo institucional, esto está en Clarín, en un diálogo institucional con la Corte, le tuvimos que poner un 70-30, porque si no le poníamos el concepto salarial a la fórmula movilidad jubilatoria, no iba a pasar el test judicial. Con el 70-30, en algunos momentos, todavía los jubilados pueden ganar en comparación a cosas peores. Siempre se puede estar en un escenario peor. Ahora, el Fondo Monetario le había dicho, vayan a lo que van los países normales, vayan al costo de vida. ¿Por qué estos juicios no existen en otras partes del mundo? Bueno, listo, no molesto más. Pero, perdón, pero estamos con el tiempo justito listo. y No le queremos quiero faltar el escuchar. respeto al doctor Mateo Busanich, encima lo felicito por el éxito del abordo. Bueno, primero le vamos a dar la palabra al doctor Trócoli, la tercera es la vencida, así ¡Vamos! que esperemos que ahora pueda hacer su exposición. Adri, ¿estás ahí? Sí. Hola, no sé si me Bueno. escuchan, ahora los veo a todos. Bueno, sí, espero que la tercera sea vencida, cambié el fondo, me cambié el lugar, me fui a otro lado, hice un montón de cosas, escuché casi todo. Ábalos, te voy a escuchar el primer pedacito que me perdí. No voy a volver a agradecer y todas esas cosas, si no sería la primera vez, perdón, voy a ir un poco rápido, no quiero dejar de contestar un par de cositas que estuvieron por ahí. Sí hay temas que son, entiendo, no competencia de la Corte, no son federales, como había dicho Ábalos. No es solo el planteo de Eduardo en Córdoba o en Mendoza, hay muchos lugares en La Plata en donde el artículo 21 se considera inconstitucional. Tengo mi opinión al respecto, pero no me quiero ir por las ramas. Mi opinión es la misma que Argibay. Si vienen con algo novedoso, vamos bien con el 21, pero para repetir siempre lo mismo no me van a perder el tiempo, y no van a perder el tiempo la gente. Pero bueno, la Corte sigue sosteniendo lo mismo. Un solo mensaje de Spitale. Si mal no lo recuerdo, yo siempre digo, me lo acuerdo de memoria, espero que sea así, considerando sexto de Spitale, dice, tomando en consideración el periodo de estabilidad económica analizado. A mí, honestamente, sin que nadie se lo tome personal, me daría mucha vergüenza firmar eso, citar ese fallo. Porque si hay algo que no estamos, como dijo recién mi predecesor, es en un periodo de estabilidad económica. Entonces, dar una tasa de interés que refiera a esto, que diga, dado el periodo de estabilidad económica, parece una burla para el judiciable, ni hablar para el abogado que trata de mostrarlo de alguna manera. Esto respecto a la tasa de interés. Y me parece que la dicotomía, doctor Fantini, entre una tasa para obligaciones negociables, que es la tasa activa, y la tasa pasiva de la época de la convertibilidad, recientemente criticada, 6 minutos criticadas, parece que no va. Otros fueros han ido a otras tasas. La idea es reparación integral, digo, primer año de la Facu. Me voy a la exposición para no irme por las ramas, que todos saben que me gustan. Voy a hacer un solo comentario. La primera vez que hablé de esto de movilidad, estuve 2 horas y media, fue un debate abierto. Vamos a ver si puedo hacerlo en 15 minutos, porque me comí mucho tiempo. Me salté la presentación, vamos a la definición. Esto quiero decir algo, todos los que lo hayan visto a Alejandro Castellano hace 10 días, la mitad es plagio, vamos a ser claros. Así que tomé una definición lisa y llana que creo que él había dicho in voce, y la escribí. La mejor definición de movilidad debería ser que el beneficio jubilatorio lo alcance para comprar todos los meses los mismos bienes y servicios, dice la definición clásica. Yo digo ir a llenar el changuito y traerlo más o menos con lo mismo todos los meses. La Corte dio otras definiciones y elegí 2, 1974, porque
no la primera que encontré, pero todavía yo no había nacido. La Corte dijo que las prestaciones deben ser actualizadas permanentemente para compensar la continua desvalorización de los signos monetarios. ¿Qué más decir? Digo, esta me gusta, es simple, sencilla, no es opinión mía, es opinión de la Corte. Hay una un poquito más reciente que por alguna razón no quedó acá, que es Badaro, pero dice algo parecido a esto de no perder el poder adquisitivo. Y no coincido con lo que dijo Fantini de que, o con lo que habría dicho el miembro del Senado en ese momento, después candidato a vicepresidente de la Nación, de que era la única manera de pasar el valladar de la Corte Suprema, meter un índice salarial. Porque, insisto, la Corte dijo no IPC, pero también dijo que lo que había que hacer era no perder el poder adquisitivo, que teníamos que seguirlo y que entendía que un índice salarial era la manera de no perder el poder adquisitivo. Esto no significa que los índices salariales son la única manera, especialmente cuando tenemos algunos problemas. Perdónenme, le voy a dejar a esta señora robarme 1 minuto y pico de exposición. Para poder ir arribando a una conclusión que nos permita hoy dar aquí una propuesta que después sea tratada en el Congreso para poder devolverle a los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la Argentina la tranquilidad de que cuentan con una fórmula que semestralmente vaya aumentando sus saberes y esa tranquilidad y esa certeza ya no esté puesta en la situación que tuvimos que vivir este año a partir de la pandemia, de haber visto cómo aumentaron los saberes a partir de un aumento trimestral decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En principio, contarles que somos un gobierno que vino a reparar el daño hecho en relación a distintas cuestiones que tienen que ver con la Argentina en general y puntualmente con los jubilados y las jubiladas de la Argentina. Venimos a reparar un daño porque estamos convencidos y convencidas, pero además porque nos votaron para eso. Entonces, lo primero que vamos a mostrar es un gráfico para explicar por qué nuestra presentación, nuestra fórmula tiene que ver con reparar algo que salió muy mal con una fórmula y algo que salió muy bien con otra fórmula. Ustedes saben que en la Argentina la primera fórmula de movilidad fue discutida durante el año 2008, aumentó los saberes de los jubilados y jubiladas a partir del año 2009. Ahí les mostramos en este gráfico, en esta proyección, cómo a partir de los aumentos que se fueron sucediendo en el gobierno de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y actualmente vicepresidenta de los argentinos y argentinas, vimos cómo fueron evolucionando y en este gráfico se ve claramente de tal manera que los saberes de los jubilados y jubiladas argentinas crecieron en un 25,2% por arriba de la inflación. Mientras que después, en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, esta fórmula que se debatió en diciembre del 2016 y se instrumentó a partir del primer aumento del 17 hasta el 19, los saberes de los jubilados y jubiladas argentinas perdieron contra la inflación un 19,5%. Les cuento por qué puse esto. Cuando la que habla, que es la directora ejecutiva del ANSES, lo hace en esta situación, lo hace frente a la Cámara de Diputados, perdón, a la bicameral, que tenía como función pura y exclusivamente generar una nueva ley. Entonces, bueno, sigo desde acá y les cuento. Lo puse a ella pura y exclusivamente porque ella se presentó en esa situación como no directora ejecutiva, sino miembro informante de la comisión. Al ser miembro informante de la comisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que lo que ella opinó es fuente de derecho, no es otra cosa. Parece a propósito, ¿no?
Ok, sigo hablando sin ayuda. Decía, ella era en ese momento miembro informante de la comisión. Al ser miembro informante de la comisión, esto significa que lo que ella opinaba no era una opinión personal, sino que era exclusivamente, era la opinión del Congreso de la Nación. Al ser la opinión del Congreso de la Nación, tiene un significado en cuanto a lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer era seguir la inflación. Esto es lo que dice el Congreso, no es una... Sí, es mi opinión, pero no es solo mi opinión, es la opinión del legislador. El legislador dice que uno tiene que medir la pérdida de las jubilaciones contra la inflación. Además de la opinión de los 4 miembros informantes, porque primero fue ella como miembro informante de un proyecto que después fue modificado, hubo otros 3 miembros, uno en senadores y otros 2 en diputados, que explicaron el proyecto de lo que hoy es la ley 27609. En comisión se habló de reparación, la directora ejecutiva de la ANSES la mencionó 27 veces la palabra, pero se olvidaron. No repararon el daño, y tenía un gráfico que por eso insistí, y bueno, eso apareció, y perdónenme, pero se los mando por mail, en donde muestro cómo ella llega a esa pérdida del 19,5%, que es midiendo la movilidad que se dio durante, como ella decía, el gobierno de Macri, entre octubre de 2017, que es después del último aumento de la 26.417, y diciembre de 2019. Pero la verdad es que hay un error técnico, un error conceptual ahí, porque en realidad había que medir desde junio, porque que se pague en septiembre no significa que la última medición que se paga con una demora de 3 meses sea lo que hay que dar. Si uno mide hasta junio y lo pago tarde por una cuestión casi burocrática, tengo que medir desde el día después, no desde el día después del pago, sino el día después de la medición. Gustavo vi que hizo algún mensaje, así que Nader probablemente opina otra cosa respecto de esto. El fallo de Salta es el primero de los fallos que tiene en consideración la existencia de otras cuestiones, de un sistema en donde tenemos más de un daño. Yo lo quería mostrar con un grafiquito, pero voy a no mostrarlo. El gráfico, se los cuento, el RIPTE perdió todos los años contra la inflación de 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo menos en la proyección. Me salté de 2017 porque le ganó unos puntos, pero seguir un índice salarial podría significar dar menos que la inflación, seguir dándole pérdida a los jubilados. Sea en parte, sea en el 50%, sea en el 30%. Recién Fantini habló de los, no sé si dijo países civilizados, no quiero poner otra palabra, voy a usar esa palabra, del resto de los países normales, digo yo. Digo países normales porque nosotros tenemos 3 problemas y los voy a enumerar rapidito. Primer problema, el empalme. El empalme es, se lo llamó así a marzo de 2018. Sala 2 opinaba que sí, que había que corregir el empalme, ahora opina que no. El famoso Fernández Pastor, que en realidad da 1%. Yo quizás después lo vamos a hablar, me pareció entender un error de concepto. Tal cual está la sentencia de Sala 3, de las 3 salas en realidad, tienen una diferencia en cuanto a lo que se modifica al haber jubilatorio con Fernández Pastor, de entre el 1,5% y el 3%, dependiendo de números que ANSES dirá en su momento. Entonces, el empalme no se corrige con esa sentencia, y lo explico muy, muy rápido. Lo que hizo la ley 26426,
fue diferir el pago. Lo que se pagaba en marzo, en vez de pagarlo todo en marzo, pago la mitad en marzo, a mitad en junio. Lo que dijeron desde la justicia fue, no, paguen todo en marzo, pero en vez del 11 y pico, paguen el 14. Es un número que en realidad inventado, pero vamos a suponer que es el 14. Pero no paguen el 6 de junio. Entonces, en vez de pagar diferido, se paga todo en marzo. Ah, genial. Pero en septiembre volvemos a tener el problema. Lo que debía hacerse para corregirse era pagar un semestre todo junto y sin esperar un semestre, o sea, en junio, pagar el aumento que fuere. Cambio de base de la jubilación no importa, pero lo que sí es importante es que no nos podemos saltear un periodo de medición o de traslado, como quieran, porque si no, entendamos esto, en cualquier país del mundo hay un 2, 3% de inflación. Nosotros en un trimestre que diferimos, estamos difiriendo 4 o 5 años de inflación de un país. Al diferirle a un jubilado 3 meses el pago o hacerlo desaparecer, como sucedió con la suspensión y el cambio de ley, la combinación de las dos cosas, le comieron 10-12% los jubilados. De esto no se pueden desentender los jueces, de eso no nos podemos desentender los abogados al no pedirlo. No podemos patearlo a la corte y esperar que la corte un día lo resuelva, porque como dijo Fantini recién, son 10 años. Si vamos a esperar a un Sánchez y lo que tenemos es una nada al día de hoy, pues Chocobar era malo, o sacar un Chocobar, una sentencia que nos corrija 2%, cuando hay que corregirle 30%, me parece, no quiero decir la barbaridad de se van a morir los jubilados. Ana, avísame cuando me quedan 5 minutos, porfa, que te estoy viendo. Me quedan 5 minutos. Ya te vi la cara. Bueno, entonces me voy a apurar. Decía, los problemas son estos. El empalme en cambio de ley y los índices a utilizar. Para mí. El problema, de todas maneras, es otro. Nosotros no nos podemos quedar solamente con el empalme, el cambio de ley y una sentencia mejor que otra. Voy a decir una sola cosa más. La movilidad este año se supone que es correcta, que termina más o menos igual que la jubilación. Pero tenía otro grafiquito muy lindo. Voy a tratar de mostrarlo. Ya sé que se apagó la cámara. Ahí me pueden ver. Bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, no me dejan compartir la pantalla. Si pueden hacer eso, les muestro el gráfico. Decía, voy a dar un ejemplo muy malo. Vamos a suponer que yo tengo que comer todos los meses y como 10 kilos de carne. Bien, a fin de año no me sirven los 120 kilos de carne. Yo necesito los 10 kilos de carne todos los meses. La movilidad de las jubilaciones, como dijo Fantini, ha sido insuficiente. En enero, el IPC le ganó a la movilidad, que fue 0. En febrero también le ganó la movilidad, que fue 0. En marzo no llegó a cubrir lo del trimestre. En abril y mayo siguió perdiendo. En junio no llegó a alcanzar la de... Todos los meses se va atrasando. Y el hecho que en diciembre yo cobre más de lo que perdí de movilidad no significa que durante el año las parciales alcancen para vivir. Vuelvo al mal ejemplo. Imagínense 0% de movilidad durante todo el año y 55% a fin de año. Alguien podría decir, si lo medimos de manera anual, que la movilidad fue suficiente o buena, pero en realidad durante el año esa persona no comió o no vivió y se murió y no llegó a cobrar la movilidad. Ahora, mi planteo es muy sencillo para no alargarlo. Tenemos que mirar el total de la película, de 2017 hasta ahora. Tenemos una ley, tenemos un anteproyecto de ley, tenemos como fuentes de derecho lo que opinaron en el Congreso los señores diputados y senadores, tenemos además lo que dice el INDEC, tenemos lo que dijo, lo que mostré ahí que decía la señora actual directora ejecutiva del ANSES. El último exdirector ejecutivo del ANSES dijo que era peor, dijo que el gobierno anterior había dejado una bomba de tiempo del 25% de atraso de los jubilados. Y a mí me parece que no alcanza con sumar estas pequeñas partes, me parece que
a analizar los problemas de a uno, sea el empalme, los cambios, la suspensión de la ley, o la movilidad insuficiente durante un periodo, no es la corrección. Lo que tenemos que hacer es mirar de punta a punta. Y de punta a punta algunos jubilados, especialmente con esto de marzo del año pasado, donde unos fueron más que otros, algunos jubilados tienen un 30% de pérdida en las jubilaciones. Esta ley, además, tiene dos tipos de jubilado. Se ha roto la indiferencia del cese. Uno, si se jubila en febrero, cobra 4% menos del que se jubiló en marzo. Exactamente la misma historia laboral, el mismo tiempo de trabajo. Esto es un disparate. Esto es insostenible. Y por favor que nadie se le ocurra decirme, ah, pero es 4%, no es confiscatorio. Es la misma jubilación. Trabajaron hasta el 28 de febrero. Uno fue ese día a jubilarse y el otro fue el 1 de marzo. No puede cobrar 4% menos. Esto se repite casi todos los meses. Y voy a simplemente decir dos cosas. Una, la resolución 3 del 21, en el anexo 1, párrafo segundo, nos da por sentado, tenemos una norma que reconoce que se comieron un trimestre, esto para los abogados. Esa norma dice que para los nuevos jubilados los van a actualizar con un periodo semestral, pero para los que ya eran jubilados le van a dar movilidad solo trimestral. Esto es pura y exclusivamente reconocer que se perdieron 3 meses los nuevos jubilados. Lo de la suspensión, una nota frente a lo que vienen diciendo por ahora 3 o 4 salas. La suspensión, sí, doctor, yo creo que suspensión no es derogación. Hay un problema formal. Durante 4 días, la 27426 estuvo vigente, entonces tenía que retomar su plena vigencia. Esto no fue analizado. Pero insisto, no alcanza con mirar los pedacitos, porque si yo sumo 2 más 2 más 2 y tengo que llegar a 10, con ese 6 no me alcanza. Los jubilados siguen perdiendo. Sí quiero decir dos cosas y con esto cierro. La primera, el fallo de Salta ha sido el fallo más completo, en donde suma todos estos pedazos. Critica mucho al RIPTE, critica a los índices, pero lamentablemente los aplica. Esto tiene como consecuencia, digo que algo es malo, pero lo doy. Siguen abajo de la inflación bastante. Yo tenía un ejemplo, se los digo por arriba. El índice de salarios del INDEC, primero, durante la pandemia no se midió la encuesta permanente de hogares, por lo tanto vamos mal. El INDEC dice que existe la misma relación entre trabajadores registrados, no registrados y públicos, cosa es un disparate, porque subieron en 64% de 2020 hasta ahora el total de trabajadores públicos. Esto significa que es un índice mal hecho, no sirve para esto. El empleo registrado privado cayó entre un 5 y un 6% de 2010 a 2020. Entonces, estamos usando un índice que no va. Y del RIP te digo esto. Todos los convenios colectivos se están firmando con sumas no remunerativas. Esto significa, a los activos les doy una mejora y a los jubilados no. No podemos sostener que el uso del RIPTE mantiene el poder adquisitivo de las jubilaciones. Es un disparate. Y solo por un poquito, perdón, de respeto, voy a cortar acá. Así le dejo a Usaniche cerrar el día de hoy. Gracias, perdón por los problemas técnicos y perdón por la demora. Hola, acá estoy. Bueno, a ver, sí, hay una pregunta muy interesante del doctor Gonzalo García, pero la vamos a dejar para el final, porque me parece que es una pregunta que vale para todos los expositores. Así que ahora yo preferiría darle la palabra al doctor Usaniche. Adrián me pasó la presentación del doctor para que yo la comparta. Ahora voy a intentar hacer eso. Igual les quiero contar que el doctor Usaniche es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná,
es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es magíster en Derecho y especialista en Derecho de la Integración por la misma facultad, especialista en Magistratura por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster universitario de Derecho Deportivo Internacional, es profesor de Filosofía de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y profesor en el tercer módulo del Máster en Derecho Deportivo Internacional, INEF, Editorial Colombia, del 2019-2021. Espero que lo haya dicho bien. Voy a intentar entonces ahora compartir la pantalla con la presentación del doctor. ¿Cómo es esto? A ver, chicos, si me ayudan, porque no me aparece mi... Doc, primero tiene que tener minimizado el PowerPoint. Sí, Analía, sí, si no, después Sí. se la compartí. Si no podés, no hay problema, después se la compartimos a quien esté interesado. Vamos a tratar de hacerlo más easy going, dada la hora de la tarde. A ver, intentemos una vez para que salga bien, porque la verdad que... Acá está. A ver. Es esta, ¿no? Sí. Bueno, vos me decís y yo voy pasando las pantallas. Quedo atenta cuando vos me digas. Perfecto. Bueno, a lo que acaba de referir en la presentación, que hay algunas cosas que por ahí sobran, porque a nadie le interesa si soy máster en Derecho del Deporte, pero bueno, ahí quedó. En realidad, comparándome con los expositores que me precedieron, lo más importante que yo tengo para contarles es que hace 20 años que estoy casado con mi mujer y tengo 3 hijas mujeres. Eso es lo mejor que tengo. Todo lo demás es anecdótico. Y es algo que siempre aclaro, aún en este tipo de reuniones académicas. Agradecerle al Colegio Público, a Adrián, que no sé por qué cree que vale la pena escucharme, y un especial agradecimiento a uno de mis relatores, o mejor dicho, a todos mis relatores que me han compartido alguna de estas cuestiones que yo voy a tratar de volcar acá. Estaba hasta recién ahí Santiago Correa, que expuso más o menos el mismo tema hace poco en un seminario de la Justicia Previsional Federal. Así que va el agradecimiento a él y en su nombre a todos los relatores que me ayudan en esta difícil tarea. ¿Por qué es difícil tarea? Porque viene acá lo más importante que tengo para hacer, que es hacer las advertencias que suelo hacer en encuentros de este tipo. No van a encontrar acá hoy ustedes en mí la enjundia de, por ejemplo, Fantini, que es enjundioso porque es erudito. Yo lo que tengo para aclarar es que no soy, ni pretendo serlo, un especialista en derecho previsional. Lejos estoy. Comencé en estas arenas a raíz del fallo García de la Corte sobre el impuesto a las ganancias en los jubilados, porque precedía nuestra jurisdicción, y recibí varias invitaciones de distintos lugares, y bueno, asumimos el compromiso de, en una idea republicana de la magistratura, de, por lo menos en estos ámbitos, dar algunas explicaciones. Eduardo, que de paso lo saludo, hemos compartido algunas tareas en la asociación, Eduardo Ábalos, ya hizo referencia a la problemática o a la realidad, más que problemática, de los juzgados federales del interior del país o de las provincias, y en particular de las cámaras. Somos todos jueces de competencia múltiple, que quiere decir que no sabemos mucho de nada. Estamos ahí como un médico clínico tratando de hacer lo mejor que esté en nuestras manos, con una enorme responsabilidad en temas
como este, o en temas penales, o en temas como los amparos de salud. Así que, reitero, no soy un especialista y les voy a contar cómo resuelve un juez de una Cámara del interior del país, en este caso la Cámara Federal de Paraná, cuando se encuentra con temas previsionales. En particular, Adrián me pidió que hablara del tema de movilidad. Entonces acá hago una aclaración, otra más, se me va a ir el tiempo aclarando, pero me parece que vale la pena. Tengo un amigo que dice muchas veces que cuando uno le tiene que explicar a un chico, a un niño, de qué trabaja uno, y no está hablando de nuestro oficio, cuando es difícil de explicarle a un chico algo como eso, bueno, hay algo que no cierra. Y cuando uno tiene que explicar movilidad y ve la sucesión normativa y jurisprudencial que está en la segunda o tercera pantalla, si la querés pasar en la tercera pantalla, que voy a saltear, bueno, se encuentra con que es bastante difícil de explicar al justiciable, a los ciudadanos comunes, un anterior creo que es, este tema de la movilidad, pero han dado conceptos bastante, antes, o sea, más hacia el inicio. De todas maneras, el concepto, por lo menos los conceptos que escuché recién de quienes me precedieron en la exposición, son bastante claros. Como no soy un especialista en previsional, tengo que contarles que cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, lo que pone en juego, en definitiva, es una formación teórica general que más o menos le permita entender el problema y hacer un buen ejercicio de la teoría y de la práctica de la decisión judicial. Entonces uno tiene en algún punto algunos, vamos a llamarle preconceptos o precondiciones, y cuando se está hablando de temas de derecho previsional, uno, aunque a lo mejor esté mal decirlo, tiene una predisposición a mirar con mayor recelo lo que va en contra de quien goza, entre comillas, de el haber de retiro. Pero del mismo modo eso convive, por lo menos en mi caso, y lo van a ver ahora en la breve exposición sobre los casos que traje, que convive, decía, con una postura acerca de, por ejemplo, en estos casos de real importancia, del control de constitucionalidad por parte de los jueces y la legitimidad, si se quiere, democrática, si se quiere, que tiene alguna influencia en cómo uno resuelve este tipo de casos en donde está casi siempre ante el juicio la constitucionalidad de las normas. Entonces, voy directamente a contarle los dos temas que hemos tratado y que ya han sido mencionados acá, uno y que hemos resuelto en la Cámara. Antes de entrar en ello, destaco, todos quienes han hablado antes han ponderado la posibilidad de estar discutiendo estos temas. Por supuesto que esto yo lo requete contra, suscribo, subrayo, resalto. Pero también es interesante ver cómo hay ese debate, y lo vamos a ver en los fallos de la Cámara Federal de Paraná, entre los propios integrantes del tribunal. Las dos cuestiones que yo les voy a contar lo más brevemente posible que se debatieron en los últimos tiempos en la Cámara Federal de Paraná, ninguna de ellas salió por unanimidad. El primero es esto que está en la pantalla, la convivencia o la transición, le digo yo, entre la 26417 y la 27426, que como ven ustedes ahí, el primer caso fue Cucurullo, de julio del 2020, pero además está Cabrera, y es el que está el link ahí para que ustedes puedan acceder eventualmente, en donde recién ahí todo el tribunal se expresó sobre esta primera cuestión de la transición entre la 26417 y la 27426, porque en Cucurullo la doctora Aranguren no trató el tema, que ahora les cuento de qué se trata, porque entendió que era un capítulo no propuesto, entonces no expuso los fundamentos que sí luego se plasman en Cabrera. Cabrera además trata el segundo tema que yo les voy a contar. Pasá si querés
la pantalla. Muy brevemente, lo que se cuestionó en Cucurullo fue, en primer lugar, el tema de la retroactividad de la nueva ley y, además, la vulneración al principio de progresividad. Por mayoría que yo integro, nosotros rechazamos el recurso del actor, y básicamente, para no aburrirlos, con remisión, no con remisión, porque no fue citado allí, pero los remito hacia ustedes, con fundamentos muy parecidos al del doctor Fasciolo en el ya varias veces mencionado Fernández Pastor a lo largo de esta tarde. Por el contrario, la disidencia de la doctora Aranguren sí encontró una afectación al principio de irretroactividad y también una vulneración al principio de progresividad. Y acá hago una primera aclaración. Te pido por favor si podés pasar la pantalla. Van a ver ahí que ustedes hay un llamadito de atención en celeste en la pantalla. Ahí está el corazón de la decisión. La mayoría sostuvimos que, aunque resulte menos beneficiosa para los jubilados, se limita a determinar una nueva fórmula, bla, bla, bla. ¿Y por qué está ese llamadito ahí? Porque cuando uno tiene la posibilidad de reestudiar los casos, empieza a encontrar, o por lo menos un ejercicio que hago yo, algunas inconsistencias. ¿Cuál es del propio trabajo? ¿Cuál es en este caso? Que la mayoría ni siquiera evaluó si era, está en la nota al pie ahí, lo suficientemente perjudicial o menos beneficiosa, porque, sin decirlo, priorizamos, al menos momentáneamente, la facultad del legislador para, por supuesto que es súper criticable, pero priorizamos la facultad del legislador. ¿Por qué lo estoy marcando esto? Porque cuando veamos cómo se resolvió también la mayoría en el próximo tema, van a encontrar ahí sí la contradicción. Entonces te pido si podés pasar a la próxima, perdón, no importa, sí, dejarlo ahí, pero lo que quería agregar es que la doctora Aranguren en la disidencia que recién expresó en Cabrera, pero estoy hablando de este tema de la convivencia de las dos normas todavía, no en este segundo tema, apeló para hablar sobre la vulneración del principio de progresividad a una comparación en base a alguna de los índices y de los porcentajes, alguna referencia periodística. Lo dejo allí porque tiene incidencia en lo que sigue. Y el segundo gran tema fue el de la suspensión de la movilidad de la 27426. Como ustedes saben, y ya todos los han dicho, la 27541 suspendió la 27426 y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de disponer los incrementos de los haberes previsionales. Como consecuencia de eso se dictó 163/20, el 495/20 y el 542/20, de interés para esta causa que, reitero, es Cabrera. ¿Y qué se atacaba? Se atacaba la facultad del Poder Ejecutivo para dictar esos decretos, la merma que esos decretos implicaban en la movilidad, y además el tribunal analizó, porque al momento de resolver ya estaban vigentes, el decreto 495/20, que no estaba en juego cuando apeló el actor, y el 542, que prorrogó la suspensión y la facultad del Poder Ejecutivo, de dictar de legislar sobre la movilidad. El tribunal, por mayoría, esta vez integrada por la doctora Aranguren y por mí, al agravio sobre la facultad del Poder Ejecutivo le contestó negativamente, dado que
la propia ley de emergencia había impuesto esto, y sí entró a considerar la movilidad establecida en los decretos 163 y 495, y si me haces el favor, pasás un par de, hasta que yo te diga, un par de pantallitas, una más, otra más, aquí, en la anterior, por favor. No, no, para arriba, por favor. Ahí. No, por favor, subí. No, porque ahí terminó, era hacia el pasado, si querés. Ahí, en esta, por favor, en esta. Bueno, no importa. Lo que hizo el tribunal fue, a los efectos de hacer ese cotejo, es en la próxima pantalla si podés, reconocer que había dificultades al efecto de hacer la comparación en virtud de ausencia de datos oficiales y elementos suficientes, y apelamos a, ahí está en el segundo párrafo, a informaciones periodísticas respecto a lo que serían los índices en forma comparada de la ley suspendida y de los decretos. Y acá vuelvo, ahí tienen otro numerito resaltado en celeste, en donde yo, sinceramente, también en un ejercicio de autocrítica, tengo entendido que pierde alguna consistencia, y haciendo futurología, si esto alguna vez llega a la Corte, muy probablemente esta comparación que hace la mayoría pueda ser objetada seriamente. Y hay otra cuestión más, en virtud, a lo que acabo de exponer, también tengo que agregar que la mayoría declaró la inconstitucionalidad del 542, que fue aquel decreto por el que el Poder Ejecutivo se extendió la facultad de dictar, estos, o de reglar sobre la movilidad, por entender que el mandato conferido por el Congreso de la Nación estaba acotado a la fijación de los 180 días, y no tenía facultad el Poder Ejecutivo de alargar este plazo o de renovar este plazo. En base a todo esto, voy a cerrar diciendo, pero que, si podés pasar, por favor, por todos estos argumentos se declaró la inconstitucionalidad de los dos decretos, 163 y 495, pero en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido aplicar las pautas de movilidad, como lo dice el párrafo en rojo. Entonces aquí encuentro algún problema diríamos, de ejecución de sentencia, porque en el párrafo anterior también está específico, lo que podrá recién contratarse en forma fehaciente en la etapa de liquidación. Reitero, estoy haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿está? Que bueno, en algunos casos puede ser criticable, pero a los efectos de mejorar en nuestra función me parece que es importante. Entonces, eso fue el voto de mayoría. La disidencia fue la disidencia de la doctora Gómez, que si pasás, simplemente se abocó a decir a tratar, solamente la inconstitucionalidad pretendida del 163, y dijo que era un agravio conjetural y que tenés que seguir hacia la última, y que eso recién se iba a poder, estoy hablando de la merma en la movilidad, eso se iba a poder ver recién al momento de la liquidación. A ver, para sintetizar y para cerrar por el horario en que hemos arribado.
La movilidad es un tema difícil, mucho más difícil de lo que uno, creo, o por lo menos yo, está en condiciones de abarcar, como dijeron por ahí, en una mirada parcializada. La mayoría de los casos son casos, es una obviedad esto, pero que nos permiten ver solamente un recorte de la película. Entonces, lo deseable es que este tipo de cuestiones tengan una sanción legislativa lo suficientemente razonable que permita al jubilado, en definitiva, vivir en un país que le haga gracia. Mientras tanto, la justicia, con todas las limitaciones que tenemos, sobre todo, digo, por las características del diseño de la justicia federal, vamos aprendiendo en el paso a paso y en encuentros como esto, la mejor manera de resolver estos casos que son casos difíciles. Muchas gracias a todos, y bueno, si he sido demasiado rápido, ha sido bueno, para no cansarlos. Muchas gracias. No, muy bien, estuvo espectacular. Estamos re justo con el tiempo, igual el colegio nos dio unos minutos más, así que tenemos, nada, 5 minutos. Si alguien quiere hacer un cierre o decir unas últimas palabras, nosotros desde el instituto estamos inmensamente agradecidos, que creo que el tema de la movilidad es un tema complejo, que es un tema que no lo podemos dejar pasar así fuera de agenda, y que el año que viene tiene que estar presente y tenemos que seguir generando este tipo de espacios para nutrirnos y poder avanzar, no solamente desde el Poder Judicial, sino también desde el ejercicio de la profesión. Hacer buenas presentaciones, buenas demandas, buenos planteos también va a permitir mejorar en la solución de los casos. Así que, no sé, Adri, vos que fuiste el mentor de esta actividad, si querés decir algo, cerrar. Voy a decir una sola cosita, muy dale, corta. Tenés 2 minutos. No, 30 segundos. Cuando lo hablamos en el instituto dijimos, che, cerramos con movilidad porque tenemos en diciembre algo. ¿Somos todos conscientes que la nueva ley de movilidad no fue cumplida? Que la norma que dijo que había que restringir la movilidad a lo que se recaudó durante este año no se aplicó, no se publicó. Tenemos leyes que no solo son malas, sino que el Estado que las saca, salieron del Ejecutivo, el Ejecutivo las tiene que aplicar, eligen no aplicarlas. Es todo un sinsentido. Yo siempre digo esto, y lo digo, yo critico en casa, critico al Poder Judicial cara a cara, pero tengo muy claro, como yo siempre cuento la misma, dos o tres cosas, de ahí no salgo, como dice una amiga mía, que si no pedimos bien, vamos mal. Digo, esa es nuestra tarea como abogados. La segunda es que yo me siento auxiliar de la justicia. Y la tercera es que el Poder Judicial es la última barrera, contención para que nosotros todavía tengamos una república. Así que en realidad, gracias por el esfuerzo, y bueno, trataremos de seguir pidiendo para que nos sigan diciendo que no, como dicen algunos. No podemos tener estas leyes que el Estado saca para no respetar de manera vulgar. Con esto cierro. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes. Fue una actividad súper concurrida, más de 170 personas participaron, así que bueno, todas palabras de agradecimiento y de felicitaciones a todos los expositores. Mil gracias, y ojalá que el año próximo sea presencial, por favor, porque este tipo de actividades con este mecanismo ya me parece que está agotado. Necesitamos vernos, necesitamos interactuar, necesitamos discutir y bueno, y mejorar nuestra seguridad social. Así que bueno, saludos a todos, felicidades y nos veremos el año próximo.
Gracias a todos los que vinieron, pero muchísimas gracias a los 3 expositores. Lo dije 2 veces, se cortó, quiero repetirlo. La mejor voluntad y vale un montón. Tener el contacto entre abogados, digo porque estoy de este lado, y el Poder Judicial me parece fundamental para nutrir. Muchísimas gracias por la buena onda. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. el año Un que gran viene. saludo a todos. Gracias. Nos vemos.